6 y 8, ¿les parece? Entonces, vamos a empezar, ¿de acuerdo? Ya nos encontramos el día de hoy en el primer tema de la unidad número 2. Por favor, confírmenme si es que me escuchan. Sí se le escucha, doctor. Ok. Entonces vamos a empezar. Este capítulo, esta unidad, trata de la salud mental, el desarrollo personal y la familia. ¿De acuerdo? Y bueno, la clase del día de hoy es un poquito larga porque va a ahondar en temas como el autoconcepto, el autoestima, la afectividad, el control emocional, la inteligencia emocional, la dinámica familiar, la valoración de la dinámica familiar y los problemas de violencia intrafamiliar, así como los estilos de comunicación a fin de poder evitar los problemas de violencia intrafamiliar y las técnicas de consejería familiar. En sí, esta segunda unidad son solo 2 temas que se van a ir desglosando y se van a tocar en un tema este contenido y en el otro tema el otro contenido. Tal es que este primer tema se va a llevar en 2 sesiones y el segundo tema en otras 2 sesiones, tales que van a ser las 4 clases de la segunda unidad, donde cada uno va a corresponder a una semana. ¿De acuerdo? Entonces, empezamos. Bueno, vamos a hablar del autoconcepto. ¿Ustedes tienen alguna... ¿Cómo podrían definir al autoconcepto? A ver, los escucho. A ver, Kenny, ¿cómo podrías definir al autoconcepto? Buenas tardes, Kenny. Ya. Muy bien, muy bien. Muy bien, prácticamente lo has dicho con vuestras palabras, muy bien. A ver, Carmela Robles, ¿cómo podrías definir el autoconcepto? Añadir a lo que ha definido Kenny. Porque mira, en cuanto a recursos, por ejemplo, a ver, Carmela, cuando le dicen, yo ya tengo un autoconcepto de X o Y alumno, ¿cómo podría entender ese término? Autoconcepto. A ver, Carmela, ¿me escucha? Cuando dicen, cuando hablamos de autoconcepto, ¿cómo lo podríamos definir? A ver, Marcelino, ¿cómo podríamos definir el autoconcepto? ¿Alguien tiene algún aporte más al respecto? ¿Me escuchan? Por favor, confírmenme si me escuchan. Ok. A ver,
A ver, Carmela, ¿cómo definimos el autoconcepto? Dicen, yo tengo un autoconcepto, digamos, ¿no? Yo tengo un autoconcepto del padrecito de la iglesia. ¿Cómo podríamos definir el autoconcepto? ¿Se han preguntado? Quisiera que por favor intervengan y me lo digan con sus propias palabras a fin de hacerlo dinámico y poder definir los términos que vamos a tratar el día de hoy. A ver, Carmela. A ver, Ulianov. Doctor, buenas noches. Buenas noches. El autoconcepto vendría a ser la opinión que una persona tiene sobre sí misma, ¿no? Asociado a un juicio de valor. Ya. Muy bien. Definitivamente, el autoconcepto, señores, es el conjunto organizado y cambiante de las percepciones que se refieren a una persona. Dentro de estas percepciones tenemos las características que expresa esta persona, los atributos que tiene esta persona, los defectos que tiene esta persona, las capacidades que tiene esta persona, podríamos decir también las cualidades que presenta la persona y las limitaciones que presenta una persona. Tener un autoconcepto ¿es bueno o es malo? ¿Qué opinan? A ver, Miguel Ángel, ¿qué opina Miguel Ángel? ¿Es bueno tener un autoconcepto de un sujeto o no? Buenas tardes, profesor. Hola, buenas noches. Te escucho. ¿Es bueno, Miguel Ángel, Buenas noches. El autoconcepto puede ser bueno como malo también. ¿Ya? No te he escuchado bien. Hola. A ver, Miguel Ángel, te escucho. ¿Me escuchan? Miguel Ángel, ¿me escuchas? A ver, por favor, confírmenme si es que me escuchan. Bueno, parece que hay interferencia, ¿no? ¿Me escuchan? Por favor, confírmenme si es que me escuchan. Ok, entonces vamos a avanzar porque parece que no están bien con la señal, ¿no? Bueno, a veces pasa. Bueno, entonces el autoconcepto es el concepto que cada team tiene de sí mismo. Sea este autoconcepto positivo o sea negativo, pero tengamos en cuenta que este autoconcepto es cambiante. ¿De acuerdo? Entonces, el autoconcepto se va a adquirir y se va a enriquecer y se va a modificar a lo largo del desarrollo de la vida de la persona. El autoconcepto se va a situar en los primeros años de vida de la persona. Y este autoconcepto va a ir evolucionando y produciendo cambios, más que todo en la calidad como en la cantidad de acciones, de cualidades, de atributos, de capacidades o de defectos y de límites que tenga la persona. Entonces, nosotros vamos a ver que a lo largo de la vida se va a desarrollar un autoconcepto positivo o negativo según
las características de este hayan sido reforzadas. Bueno, pero los autoconceptos van a definir a las personas. Por ejemplo, muchas veces, ¿no? Se ve en la universidad, y lo he visto. No es bueno dejarse llevar por el autoconcepto porque, porque se ve en la medicina es una carrera ingrata. ¿Por qué? Porque muchas veces uno puede tener un autoconcepto equivocado de una persona, una percepción equivocada de una persona. Por ejemplo, en algún momento yo escuchaba a algunos docentes decir, ¿no? Este muchacho, este estudiante no es bueno. Entonces tienen un autoconcepto negativo de un estudiante, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Y resulta que este estudiante, por quien nadie se apostaba, termina su carrera, saca su bachiller, saca su título, estudia, realiza su especialidad, estudia más, realiza su otra especialidad. Entonces, nosotros vemos que el autoconcepto a lo largo del tiempo se va cambiando, se cambia. Y por supuesto, cambia, es cambiante y se va a modificar a lo largo de la vida de la persona. O también el autoconcepto, cuando es positivo, ¿no? Yo recuerdo que muchas veces el autoconcepto positivo es bueno, pero muchas veces también se deja llevar por la confianza, porque se confían de esa percepción que se tiene y bueno, no crecen más, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto del autoconcepto, sea positivo o sea negativo, porque va a ser fluctuante a lo largo de la vida. Porque si bien es cierto, las personas van a cambiar algunas características, van a modificar algunos defectos y van a limar algunos límites. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son los componentes básicos del autoconcepto? Primero, conocerse a sí mismo. Segundo, el autoestima. ¿Cuánto yo me estimo? ¿Cuánto yo me quiero? También el autocontrol y la autonomía. Esos 4 son los componentes básicos del autoconcepto. ¿De acuerdo? Entonces, como les decía, un autoconcepto positivo va a favorecer al desarrollo de algunas capacidades, como son las capacidades potenciales de la persona. Un autoconcepto positivo va a motivar a que esta persona se autorrealice, ¿no? Para ello, sería importante realizarnos algunas preguntas. ¿Cómo me veo? ¿Cómo quisiera verme en un tiempo? ¿Y cómo yo creo que me ven las otras personas? Estas preguntas nos van a ayudar a crear un autoconcepto de nosotros mismos. Entonces, las investigaciones nos indican que las mujeres tienden a pensar en sí mismas y a sentirse culpables si atienden a sus necesidades de descanso y recreación. Entonces, en el caso de las mujeres, los problemas de autoestima son más pronunciados debido a este prototipo, de estos estereotipos y también a
socialización por parte de las mujeres, ¿no? Es por eso que las mujeres tienen muchas veces rasgos de dependencia, que muchas veces su autoestima se ve mellada, ¿de acuerdo? Entonces, la autoestima va a ser la percepción evaluativa de uno mismo. Y el autoconcepto es el concepto que cada quien tiene de sí mismo, sea este positivo o sea este negativo. Y por supuesto, este autoconcepto va a ir cambiando a lo largo de la vida. El autoconcepto tiene los componentes, como es, primeramente, conocerse a sí mismo, controlarse a sí mismo, estimarse a sí mismo y tener autonomía sobre sí mismo. Entonces, el autoconcepto es el conocimiento de sí mismo. Y va a tener que ver con la posibilidad de poder describirse de la manera más real y más objetiva posible. En lo que los aspectos que se van a evaluar, que una persona debe evaluarse dentro de sí, son aspectos esenciales, como ser cuáles son sus preferencias, cuáles son las habilidades de la persona, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus valores, cuáles son sus gustos, pero también cuáles son sus debilidades y cuáles son sus prejuicios. Esto se va a relacionar directamente con la noción de la forma de ser y con la forma de reaccionar, a lo que llamaríamos la autoconciencia. Si bien es cierto, el autoconcepto es un sentimiento interior que va a permitir reconocernos a nosotros mismos, a conocer la vida que llevamos y ante todo a poder reconocer el propio sentido de nuestras vidas. Entonces, el autoconcepto va a necesitar del autocontrol, es uno de los requisitos, es uno de los componentes. ¿Cómo definiríamos el autocontrol? A ver, sírvanse levantar la mano para poder participar. A ver, Williams, ¿cómo definimos el autocontrol? Doctor, para mí el concepto de control está definido como la voluntad que tiene cada persona para poder dominar sus sensaciones, sus sentimientos también. Ya, muy bien. A ver, Marco. A ver, Marco Pimentel, ¿cómo definirías el autocontrol? Doctor, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Autocontrol vendría a ser el control De uno mismo. psicológico, el control psicológico, emocional de una misma persona, ¿no? Ya. Ya, muy bien. Pero no solo psicológico y emocional, también el control de cada una de nuestras habilidades, Claro. ¿no? Ya, muy bien. Exacto. El control físico de la persona, ¿ya? A ver, en el chat me dicen, Carmela me dice autocontrol. Claro, el autocontrol, como se dice, su nombre dice, ¿no? Auto, en uno mismo. Control, ¿no? El control de uno mismo. El dominio propio que nos dice Carmela. Muy bien, Carmela. A ver, Hugo Suárez. Hugo Suárez, ¿cómo podrías definir el autocontrol? ¿Algo más que pudieras agregar? Te escuchamos. Hugo Suárez, ¿se encuentra en sala?
A ver, Hugo Suárez, ¿se encuentra en sala? No, ¿no? Ok. A ver, Junior Ascona, te escuchamos. Doctor, yo podría definir que el autocontrol podría ser la capacidad de cada uno poder de alguna manera controlar su conducta y las emociones. Ya. Claro, el autocontrol tiene que ver mucho con saber controlar nuestras emociones, con saber controlar nuestros sentimientos, saber, como dijo Carmela, ¿no? Saber controlarnos, ¿no? Ante situaciones que estimulen tal vez un comportamiento no idóneo. El autocontrol hace que la persona se mantenga tranquila, se mantenga serena en cualquier circunstancia. El autocontrol hace que la persona esté tranquila para poder afrontar las cosas de una manera más alturada. Y el autocontrol nos permite recuperarnos de una manera rápida de eventos negativos. Muy bien. ¿Y cómo definiríamos a la autonomía? ¿Qué podríamos decir? ¿Cuándo dicen que una persona es autónoma? A ver, Yanet Castro, ¿cómo podrías definir, Yanet, la autonomía? Cuando... Doctor, buenas noches. Buenas noches. La autonomía o la persona con autonomía, podríamos indicarlo como aquella persona que tiene la capacidad de poder tomar ciertas decisiones Sí, sola. ¿Perdón? ¿No lo escuché bien? De tomar algunas decisiones por sí sola, por sí misma, ¿sí o no? Claro, o sea, Claro. sin influencia de repente de terceros o el contexto en sí, ¿no? Sí, sin influencia de terceros o sin ser dependiente, ¿no? O sea, es esa capacidad de poder decidir, muy bien, muchas gracias, de poder definir de una forma independiente, de poder decidir de una forma donde no necesite la opinión de un tercero. A ver, ¿alguien más? A ver, Sarabia, ¿qué más podrías agregar de la autonomía? A ver, ¿Qué tal, profesor? Buenas noches. ¿cómo estás? Buenas noches, Sarabia. Como su mismo nombre lo dice, autonomía, depender de uno mismo, Así es. realizar las cosas porque uno lo decide de esa manera y sabiendo por qué. Muy bien, muy bien. Entonces la autonomía es la capacidad de decidir de forma independiente, ¿de acuerdo? Sin intervención de terceros, sin influencia, y se expresa por la no dependencia de la autonomía. Entonces, el autoconcepto de una persona se va a formar de acuerdo a las características, a los atributos, a las cualidades, a los defectos, a la capacidad y al límite de las personas. A ver, un ratito, un momentito, tengo problemas. Ok, continuemos. Entonces, el autoconcepto se va a formar de acuerdo a estas características que tienen, ¿no? De estas características, de estos atributos, de
de estas cualidades, de los defectos de la persona, así como de sus capacidades y de sus límites. Y por supuesto, el autoconcepto se va a adquirir y se va a enriquecer y se va a modificar a lo largo del desarrollo de la vida. Tal es que el autoconcepto va a cambiar conforme cambia la edad del paciente, la edad de la persona. Nosotros bien sabemos que no pensamos igual en las diferentes etapas de la vida. A ver, Analí Gamarra, ¿usted piensa hoy en día igual que cuando era más joven o cuando era, digamos, estudiante? ¿Piensa igual? A ver, Analí, ¿me escucha? Parece que no me escuchan. Por favor, confírmenme si es que me escuchan. Sí se escucha, doctor, sí se escucha. Ok, William, ok. A ver, Analí, le escucho. Bueno, entonces, como les decía, ¿no? El autoconcepto va a variar a lo largo de la vida y se va a situar en los primeros años de la vida de una persona. Y este va a ir evolucionando y produciendo cambios cualitativos como cuantitativos. Es así que las personas, cuando ya tienen uso de la conciencia, ya las personas ya van formando el autoconcepto de uno mismo. Y bueno, y a lo largo del desarrollo de su etapa, de las diferentes etapas, la persona va a ir cambiando de autoconcepto. Si, por ejemplo, ¿no? Cuando es estudiante uno dice, no, bueno, no soy muy estudioso, entonces se va a preguntar el por qué, ¿no? Va a ver sus características, va a analizar, va a ver sus limitaciones, bueno, ¿no? Y esto ocurre en la etapa preuniversitaria, cuando los estudiantes dicen, ¿no? Para escoger una carrera, por ejemplo, se hacen un autoconcepto. ¿Me gustan las matemáticas? Sí. Bueno, si me gustan las matemáticas, entonces miro las ingenierías, miro las ciencias contables, miro la arquitectura, pero también miro a la medicina. Si me gustan las letras, bueno, ¿no? Dicen, no, medicina muy difícil o digamos, ingeniería muy difícil, entonces algo que sea mucho más fácil, ¿no? Educación, ingeniería comercial, derecho, ¿no? Bueno, y los que están con esa capacidad, después de haber hecho su autoconcepto, que dicen que van a afrontar las situaciones difíciles, bueno, deciden por la medicina. Entonces, este autoconcepto cambia a lo largo de la vida y se desarrolla o bien positiva o negativamente según se refuerce este autoconcepto. Entonces, el autoconcepto positivo va a favorecer el desarrollo de las capacidades potenciales de cada persona y la va a motivar a poder autorrealizarse. Para ello, las personas se realizan algunas preguntas, como bien es cierto, las personas se realizan algunas preguntas, ¿cómo es? ¿Cómo me veo? ¿Cómo quiero verme en un futuro más cercano? ¿Cómo creo que me ven otras personas? ¿Qué percepción tienen otras personas de mí? Entonces, esas tres preguntas sirven para definir mi autoconcepto. Y bueno, ustedes del 9º ciclo, en este momento, pueden realizar su autoconcepto y preguntarse, ¿no? Ustedes mismos, ¿cómo se ven como estudiantes de medicina a estas alturas de la carrera? ¿Qué es lo que esperan a mediano plazo? Porque ya están en 9º, bueno, son 3 ciclos más en la universidad y luego se van a su internado. Entonces, ¿cómo se quieren ver ustedes de acá a 3 ciclos? ¿Y cómo creen que se van a ver de acá a 5 ciclos?
que es cuando ustedes ya se van a titular de médicos. Entonces, son preguntas que ustedes mismos tienen que analizar. Entonces, hay algunos que dirán, ¿no? ¿Cómo me veo? Bueno, no, estoy muy Doctor, bien. Sí, lo escucho. doctor, una consulta. Bueno, Sí, escuchando las definiciones de los compañeros, ¿no? sí. ¿Qué el autocontrol tiene que ver algo con la conducta? O Claro, sea, definitivamente. pero conducta, yo pienso que desde el punto de vista de definición no, o sea, no serían lo mismo, porque, o sea, autocontrol no tiene nada que ver con la conducta, porque la conducta es lo que, por ejemplo, te han inculcado de pequeño, te han dicho sigue esto, ¿no? Y Ya. autocontrol no. Quisiera que me Me dices que el explique. autocontrol no tiene que ver con la conducta, pero la conducta se va a llevar con las emociones y el autocontrol es la habilidad de dominar las emociones, la conducta, el pensamiento, el comportamiento y los deseos de sí mismo. ¿Cómo no se va a relacionar? Ya. Si usted, mire, si usted tiene una conducta agresiva y usted no se controla, va a agredir a una persona. Entonces, ¿tiene que ver o no tiene que ver con el autocontrol? Definitivamente que va a tener que ver. Pero eso sería en cuestión de sentimientos y emociones. Entonces la conducta no entra a tallar en sentimientos y emociones. La conducta abarca una serie de parámetros. La conducta abarca el pensamiento, la ideación, el comportamiento y también las emociones. Para tener una conducta agresiva, tengo que tener alteradas mis emociones, ¿o no? No voy a estar alegre y voy a ir a agredir a una persona. Tengo que estar furioso, mi emoción se tiene que ver alterada. Entonces, si mi emoción se ve alterada, me lleno de furia, voy a agredir a una persona. Si es que no me autocontrolo, la agredo. Pero si sé autocontrolarme, entonces domino esos impulsos. ¿De acuerdo? Ok, ok. Entonces, el autocontrol, a raíz de la pregunta de vuestro compañero, es la habilidad de poder dominar primeramente nuestros pensamientos, nuestras emociones, de poder dominar nuestro comportamiento, porque si pensamos mal, tenemos unas emociones negativas, y si tenemos emociones negativas, nuestro comportamiento va a ser negativo. Entonces nosotros tenemos que adecuar nuestra emoción, nuestro pensamiento, y esos dos van a versar sobre nuestro comportamiento. ¿De acuerdo? Doctor, ¿y los impulsos? Los impulsos Tendría que tienen ser que ver, autocontrol. dime, Los impulsos tendrían que ver con el autocontrol. Y si hablamos de un punto de vista el, el de impulso, conducta, no tendría el, nada que ver. el impulso no se relacionan, el impulso tiene que ver con la emoción. Claro, pero eso Y no, sería desde un punto. por ejemplo, ¿qué lo impulsa a usted a realizar preguntas? La emoción, ¿no? Bueno, porque si no hubiera una emoción, no realizaría una pregunta. mm, ¿De acuerdo? La ok. persona, cuando está en un estado basal, la persona, cuando no sobrepasa el umbral, la persona no reacciona. Pero, ¿qué es lo que a una persona lo estimula a preguntar? Por ejemplo, es el estímulo, ¿no? Algo que lo estimula, ¿no? Voy a preguntar. Entonces, y para preguntar, tiene que ver con la emoción, porque si usted está, digamos, deprimido, no va a preguntar. Si usted está, digamos, alegre, preguntar. Entonces, mucho tiene que ver con la emoción.
¿De acuerdo? Y eso nosotros lo manejamos cuando vemos pacientes. Nosotros vamos a actuar de acuerdo a las circunstancias. Y muchas veces este límite se desborda, ¿no? Es por eso que nosotros vemos médicos agredidos. ¿Por qué? Porque muchas veces no sabemos sobrellevar la situación, no nos sabemos controlar. Muchas veces trata al paciente. Entonces tratamos mal al paciente, el paciente se deja llevar por sus emociones, recurre al pensamiento. ¿Y qué dice su pensamiento? Ah, no, este médico me ha despreciado, me ha tratado mal. O también, como en algunos casos dicen, ¿no? Este médico se cree, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace el paciente? Tiene un comportamiento indeseable. Y va y agrede al médico. Controla, no tiene a sí mismo. Se descontrola. Y eso ocurre en múltiples tipos de violencia. ¿De acuerdo? Entonces, el autocontrol tiene que ver con la habilidad de dominar primeramente nuestras emociones, nuestro pensamiento, ¿de acuerdo? Ahora, definamos, muchas gracias por la pregunta porque realmente nos sirve para aclarar algunas cosas. ¿Qué es lo que nosotros entendemos sobre la autoestima? ¿Qué es la autoestima para nosotros? ¿Cómo definiríamos? Auto, ¿no? En uno mismo, el aprecio, la consideración, ¿no? A ver, Josep Quispe, ¿cómo definirías la autoestima, Josep? Doctor, disculpa, le escuché entrecortado. ¿Podría repetir la pregunta? ¿Autoestima? ¿Y cómo definiríamos la autoestima, Josep? Bueno, está relacionada con la autoimagen que uno tiene, ¿no? Es lo que uno piensa de uno mismo, cómo se mira, el reconocimiento propio que puede tener la persona de las cualidades que tiene, los aspectos que tiene, ¿no? Claro, muy bien, muy bien. Mucho tiene que, creo que lo has dicho, con quererse uno mismo, ¿no? Auto de uno mismo, estima, el aprecio, la consideración, el quererse uno mismo, ¿sí? ¿Alguien más que quisiera definir qué es la autoestima? A ver, Ítala, Manosalva, ¿cómo definirías, Ítala, la autoestima? A ver, Héctor, a ver, Wakasi, ¿no ves que estamos compartiendo pantalla? A ver, no escucho ni se comparte pantalla. Nuevamente he vuelto a ingresar, doctor. Ah, ok. Sí, porque De todas maneras, nada. Autoestima, percepción evolutiva. Ok. Muy bien. A ver, Doctor, Ortiz, ¿me decías algo sobre la autoestima? doctor, Sí, te escucho. bueno, yo quería agregar, no sé si agregar sea la palabra correcta, de acuerdo a la definición del amigo Quispe, el compañero Quispe. Bueno, lo que él ha Sí, definido vendría a ser más que nada un autoconcepto, porque debe a ver, no te escucho. Octavo.
A ver, Wakasi, ¿cómo definir? Bien, doctor. Tomando una idea, diría que solo el hombre tiene el poder de contemplar su propia vida y su actividad. Solo él goza el privilegio de la conciencia. Eso sería para mí una autoestima. Muy bien, muy bien. La autoestima, señores, tiene que ver, como ya lo había dicho, lo dijo uno de sus compañeros, ¿no? Quererse uno mismo, apreciarse uno mismo, la consideración que tiene uno mismo, el sentirse bien con uno mismo. La autoestima, señores, es la percepción evaluativa que tenemos de nosotros. Tiene que ver con el grado de aceptación que tenemos de nosotros mismos, con querernos, con aceptarnos, con nuestras cualidades, los defectos, con nuestras limitaciones. Y bueno, con hacerse respetar con la seguridad y la confianza en uno mismo, para poder afrontar los retos del quehacer diario. Y por supuesto... Doctor. Sí. Sí, Marco, lo escucho. Disculpe que lo corte. Disculpa que lo corte, doctor. No sé si me escucha bien. Quería decir algunas cositas. Doc. Por favor. ¿Me escucha? Doctor, yo quería, bueno, no sé si es lo correcto. Usted al momento de definir, la autoestima... A ver, Marco Pimentel, ¿me escuchas? Bueno, entonces como decían nuestros compañeros, ¿no? La autoestima tiene que ver con la percepción valorativa de nosotros mismos, de nuestra manera de ser, de cómo somos, del conjunto de rasgos corporales, mentales y espirituales que van a configurar nuestro yo. ¿De acuerdo? Y este dibujo que tenemos en pantalla define la autoestima, ¿no? Por ejemplo, una persona se mira en el espejo, percepción valorativa de sí misma. Y lo normal o lo habitual es que las personas rescaten el lado positivo de ellas mismas. Entonces, las personas que van a pensar positivo, ¿no? Unas personas se ven al espejo, ¿no? Y mucho tiene que ver con la autoestima que tienen las personas. Hay algunos, por ejemplo, ¿no? Para así decirlo, un estudiante se mira al espejo y saca en primera la percepción valorativa de sí mismo. ¿Por qué? Porque se mira y se dice, ¿no? Bueno, estoy muy delgado, estoy muy chato, ¿no? Ahora si la persona se quiere, ¿no? Estoy bien, tengo buena talla, tengo buen peso para mi edad. Pero si la persona no se quiere, entonces en la mayoría de casos, en adolescentes se van a presentar los trastornos alimenticios, ¿no? Me veo muy delgada, ¿no? Si, digamos, si es mujer y, bueno, no se quiere, va a decir, me veo muy delgada y, bueno, ¿no? O va a decir, me veo muy gruesa, me veo muy robusta, me veo muy gorda, ¿no? Que muchas veces las personas se autoevalúan, sacan su autoconcepto. Y mucho tiene que ver con la autoestima. Hay muchas personas que, bueno, ¿no? Se ven que están gorditas y dicen, ¿no? Bueno, me veo bien. O hay personas que tienen muy baja talla para la edad, se ven en el espejo y dicen, ¿no? Uy, no dicen estoy chato, dicen estoy bien.
Igual sucede con los estudiantes de medicina. El estudiante de medicina que se autoestima, bueno, ¿no? Puede decir, si está en 9º ciclo, ya voy a terminar mi carrera. Ya me veo mucho mejor, ya me veo casi médico, ¿no? Pero también ocurre el otro lado, ¿no? Donde el estudiante dice, pucha, ¿qué voy a hacer, no? Ya me faltan 3 ciclos, ¿qué va a hacer de mí? Entonces, mucho tiene que ver con el autoestima. Y el efecto, y la forma más clara de evaluar el autoestima, de ver esa percepción, es como la figura que vemos en la imagen, ¿no? Donde cada una de las personas tiene una percepción valorativa de uno mismo. ¿De acuerdo? Y bueno, el autoestima puede ser positiva y puede ser negativa. A ver, Lisbeth, ¿cuándo el autoestima es positiva? ¿O cuándo es negativa? A ver, dame un ejemplo, por favor. Dexter, buenas noches. Hola, buenas noches. Se puede decir que la autoestima positiva es cuando uno construye algo bueno para sí mismo, o sea, se respeta, se quiere tal como es, y se puede decir que autoestima negativa es aquello que trata de minimizar hasta las buenas cosas que hace y así. Muy bien, muy bien. Si es cierto, el estudiante ha dicho algo que es bien claro, ¿no? Mucho va a depender de la autoestima. Gente con autoestima positiva se va a querer, va a hablar bien de él, va a hablar bien de su prójimo, de su medio, de su familia. Pero gente tóxica, gente con autoestima negativa, va a hablar pésimo, va a hablar mal, no se va a querer, va a tener siempre comportamientos negativos, comportamientos tóxicos. Y eso se ve, y lo van a ver ustedes a lo largo de la carrera. Gente pesimista, gente negativista, gente que, bueno, no se siente contenta consigo mismo, gente que no se quiere, ¿no? No se valora, no se quiere, y bueno, expresa esa infelicidad, lo expresa hacia su medio, lo exterioriza, ¿no? Y se ve en el campo de la medicina. Ustedes, muchos en este aula, trabajan en hospitales, y van a ver un número de médicos que se encuentran alegres, siempre regalan una sonrisa, siempre van a ser positivos, siempre van a decir, vamos, sí, ya vas a llegar. Pero también van a ver, ¿me escuchan? A ver, por favor, confírmenme si me escuchan. Sí, estamos escuchando, doctor. Ok, Doctor, sí se escucha. muy bien, muy bien. Pero también va a haber gente negativa, ¿no? Gente que va a tener el autoestima por el suelo. Gente que se va a sentir menos. Gente que se va a sentir frustrada. Gente que va a renegar de uno mismo, ¿no? Y que por supuesto como reniega de uno mismo, entonces lo va a expresar, ¿no? Lo va a expresar, va a irradiar, ¿no? La toxicidad que tiene en su interior. Porque nosotros, señores, nosotros expresamos lo que nosotros somos. Eso definitivamente. Y hay médicos, y no me pueden dejar mentir, yo sé que acá hay obstetras, enfermeros, tecnólogos, técnicos. Hay médicos que paran molestos. Le hacen una pregunta, se incomodan. Va el paciente y piensan que el paciente, que el médico le está haciendo un favor al paciente, cuando es lo contrario. Gracias a los pacientes existimos nosotros. Y muchas veces olvidamos ese lado.
Entonces tratamos, ¿no? Tratamos mal al paciente. La razón de ser del médico es los pacientes. Hay mucho médico que ve al paciente, lo ve como una enfermedad, ¿no? Y muchos que están en esta sala no me pueden decir, lo he visto en mis colegas que dicen el 12B, ¿no? No dicen el paciente Ulises Mejía, dicen el paciente el 12B, el 15, el 15C. Entonces, mucho tiene que ver con nuestra formación. Y definitivamente, señores, las personas que son felices siempre están con actitudes positivas. No sé si a ustedes les haya pasado que se hayan cruzado con gente negativa en la misma carrera y que le diga, no, ¿sabes qué? Tú eres pésimo o tú no vales como estudiante de medicina. Está mal, señores. Las personas siempre le tienen que decir, estás bien, muchacho. Y si está mal, vindicar su conducta suavemente. Hablar a solas con el estudiante y decirle, mira, ¿sabes qué? Te falta en este punto, te falta en el otro punto. ¿Sabes qué? Como estudiante, yo creo que si le pones un poquito más de empeño a esto, vas a ser mucho mejor. En este aspecto, vas a ser mejor. Entonces, eso es lo que debemos de buscar, ¿no? Y si nosotros damos palabras positivas, las personas van a recepcionar porque todas las personas somos como esponja. Entonces, eso les va a subir el autoestima. Y le cuenta sus problemas y ustedes están conversando con la persona, terminan de conversar y ustedes se sienten cansados, porque de hecho esas cosas contaminan, desgastan a la persona y por supuesto tiene mucho que ver con la autoestima que se tiene en la persona. Si la persona se quiere, la persona va a ser positiva. Si la persona se quiere, la persona se va a respetar, la persona se va a estimar, pero va a ocurrir todo lo contrario si la persona no se quiere, si la persona no se estima, si la persona no se tiene consideración. ¿De acuerdo? Entonces, esto nos va a ayudar, el autoestima nos va a ayudar a poder reconocer nuestras capacidades, a poder reconocer nuestras limitaciones. Claro, Carmela, definitivamente. Y miren, realmente la razón de ser de los pacientes somos nosotros. Yo estudié con un colega, que ahora es colega, y que, por supuesto, yo tendría pues 17 años, estaba en cuarto ciclo de medicina, y bueno, ¿no? En el anfiteatro le digo, ¿no? ¿Por qué estudias medicina? Y él tenía como 40. ¿Y saben lo que me dijo? Yo estudio medicina porque quiero ser médico. ¿Y por qué? Le digo. Nos contó, ¿no? Yo he sido técnico, he sido enfermero y ahora quiero ser médico. Y bueno, ¿no? Está bien. Y nosotros, muy jovencitos, ¿no? Le preguntamos, ¿y por qué quieres ser médico? Y nos respondió, porque un médico me trató mal, porque un médico me maltrató. Entonces, este médico hirió su autoestima. Y este estudiante, mi compañero, no se dejó avasallar. Siguió adelante. ¿Por qué? Porque tuvo una autoestima positiva. Se respetaba, se quería,
siempre él se consideraba mejor. Y bueno, sin considerarse perfecto. Y este coleguita fue, señores, llegó a ser médico, hizo su especialidad, fue cirujano, hizo su subespecialidad, regresó al mismo hospital y fue el jefe del médico que lo despreció. Por lo tanto, les digo, la medicina es ingrata. Tratemos bien a nuestro prójimo. Seamos mejores personas. Que eso tiene que cambiar, porque muchas veces los médicos pierden el humanismo. Pierden el humanismo y se olvidan de la razón de ser. La razón de ser, señores, es los pacientes. ¿De acuerdo? Y nosotros debemos de mejorar y de mejorar como persona. Mucho va a tener que ver la autoestima con el comportamiento. O gente con autoestima positiva lo va a irradiar, primeramente en su postura, en sus expresiones, en la forma como se conduce con su prójimo. Gente con autoestima negativa, lo va a ver usted, lo va a ver quebrado, cabizbajo, con joroba, con una fase triste o melancólica. Es más, va a ser negativista, va a hablar mal. Y eso nosotros debemos de darnos cuenta. Bueno, por otra parte, la baja autoestima va a estar relacionado con el descontento con nosotros mismos, consigo mismo, con esa insatisfacción. Incluso hay personas que tienen autoestima negativa y llegan a sentir desprecio por ellos mismos, o se llegan a rechazar. Y bueno, eso respecto a la autoestima negativa. Para ello, como les decía, para fijar nuestra autoestima, se tiene que creer firmemente en ciertos valores y en ciertos principios y, por supuesto, estar dispuesto a defenderlos, aun cuando se encuentren con personas que tengan opiniones diferentes. Las personas deben de sentirse seguros de sí mismos para poder modificar sus valores y sus principios. Alguna vez cuando yo fui residente, tuve un colega, ¿no? Que le dijo a una de mis promociones: tú eres mi residente, le dijo, y no puedes ser mejor que yo, porque yo tengo la experiencia y tengo los años que me avalan. Y mi colega, que era residente, el otro era asistente, y bueno, no era el asistente tan viejo, ¿no? Recién también había salido la especialidad. Y mi colega se sintió mal. Le disminuyó el autoestima. Y bueno, ¿no? Todos los residentes tienen su cuarto de residentes. Fue a su habitación y se puso a llorar. Y bueno, ¿qué es lo que tenía que hacer este residente? ¿Sentirse mal? ¿Sentirse bien? Si hirieron su autoestima, tener una autoestima negativa, o sea, decir, bueno, no sirvo, el otro es mejor que yo, o tener una autoestima positiva. A ver, ¿qué opinan al respecto? A ver, Wakasi, ¿qué opinas al respecto?
ver, Huacasi, ¿se encuentra? Doctor, la autoestima para mí es el clave del éxito. Claro. Si uno no aprende a valorarse ni aprende a comprenderse a sí mismo, es imposible entender a otra persona. Claro. Aquí tengo una lectura donde dice, el hombre tiene la capacidad para elegir la actitud personal ante cualquier reto o un conjunto de circunstancias, así decidir su propio camino. Lo que el hombre llega a ser, lo que tiene que ser por sí mismo. Eso sería la autoestima y el reto, doctor. Claro, y esa es una autoestima positiva. Como yo les digo, muchachos, nunca, pero nunca se dejen doblegar por nadie. Así tengan la razón. Y ustedes cuando ustedes hagan especialidad, se van a dar cuenta que algunas veces pasa, ¿no? Que algunas veces hay un desadaptado y trata de menospreciar al R menor, ¿no? Como se ve con los R3, los R4 o los R5. Entonces, como dice, mucho tiene que ver con ese dicho que dice, la vaca se olvida cuando fue ternera. Muchas veces el residente, el R mayor, se olvida cuando fue interno o cuando fue R1. Entonces, muchas veces maltrata al R menor o al interno. Pero hay gente que no le va bien. Porque la gente, yo me he cruzado con todo tipo de gente, y la gente que le va bien, señores, positiva, siempre está con una sonrisa. Ven, te voy a enseñar. ¿Qué te falta? Cuando yo hice mi stage en Asunción, Paraguay, me di cuenta que la residencia era otra cosa. Que en la residencia había más compañerismo. Por supuesto, tuve la suerte de una rotación internacional que hice de 4 meses en Asunción, Paraguay, de que fui y era el único R2, el único R2, y justo entraba R2. No es que a partir del segundo año puede decirte 3 meses. Bueno, entonces ya pues me fui, ¿no? Pero la gente se va terminando el R2. Y bueno, yo me fui pues porque quería experimentar. Y totalmente diferente que en el Perú. En el Perú el R mayor te da con palo. Y teniendo la información no te la da. Y queriéndote preguntar, te pregunta cosas que ni él mismo sabe. Pero cuando te vas al extranjero es diferente. Yo me acuerdo que no había llevado mis libros de patología, porque los libros de patología son gruesos. Y no vas a llevar uno. Son 10, 20 libros que tienes, ya de R2. Entonces no tenía ningún libro. Y me dejaron una exposición para el día siguiente. Y tuve R mayores, tuve R4, R3. Y bueno, como me decían, ¿no? Hay que ayudar al cachorro. Y me llamaron y me decían, ¿tú eres peruano? No, sí, soy peruano. Tal vez me verían preocupado, ¿no? No he traído mis... ¿Tienes los libros? No, les dije. Porque he venido solo con mi ropita y bueno. Y dinero, ¿no? ¿Dónde? Uno, Sando, tenía un libro, me lo prestó. Una colega, que era mi R mayor, ella era R4, allá en Argentina, ¿cómo se llama? En Asunción, y bueno, se fue a su casa, trajo 2 libros y me las pasó. Mira, aquí está, me dijo, me lo dejó marcadito. Me dijo, mira, de esta página a esta página
Lo lees y armas tus diapositivas. Lindo, señores, porque eso dice mucho de una persona. ¿Qué hacen ahí? Te elevan el autoestima. Hacen que te quieras más. Ustedes van a ver en los hospitales gente tóxica que te habla al oído. Te dice, no te dice que eres bueno. Entonces, cuidado, cuidado. De todas maneras, como esto, tiene que ver con la capacidad de confianza para poder resolver los problemas. Y sin dejarse amilanar por los fracasos, por las dificultades que se pudieran presentar. ¿Cuáles son las características de un muchacho con el autoestima alta? A ver, o dicho de otro modo, no lo quise poner así. ¿Cómo es un estudiante de medicina con el autoestima alta? ¿Cómo? Hace a ver, me están en el chat. Entonces, mucho tiene que ver, el autoestima alta de un estudiante en medicina se va a ver con el entusiasmo que tenga por su carrera, con la energía que tenga en poder avanzar sus cursos. Por no ir más adelante, hay dos alumnos en este aula que me comentaron la situación que está pasando en la universidad. Un poco incierta, pero tienen que tener la autoestima alta porque nadie sabe lo que va a pasar mañana. Tienen que estar con esa energía positiva, con ese entusiasmo, con esa fuerza de ser capaces de todo, de estar seguros, de darse un valor como estudiantes de 9º ciclo y de ser honestos, de sentir un amor por sí mismos, como también un amor por los demás. Y este amor por sí mismo, este amor por los demás se va a expresar en su comportamiento, en sus acciones, en sus valores, en la alegría que expresen. Hay mucha gente que tiene la autoestima alta, siempre va a ser vivo, aún así esté, digamos, yéndole mal en el sistema económico. Y esto se ve en las residencias. Hay muchos residentes que vienen de provincia. Creo que en el Ministerio de Salud están ganando 3.600. Muchos se retiran de la residencia. Yo tuve varios colegas que se retiraron de la residencia. ¿Por qué? Porque decían que no tenían para mantener. Porque muchos dicen, no, si, bueno, yo gano más, acá no me pagan mis guardias, acá gano el básico, y bueno, encima de eso me descuentan, porque el sueldo del médico era 4.200. Ahora, ustedes tienen la suerte de que los gremios médicos están luchando, y cuando ustedes hagan su serum, van a estar con 6.000 soles en su serum. Entonces, eso se lo deben a los médicos más antiguos, que la luchan en cada sesión que se presenta entre el Colegio Médico, la Federación Médica, el MEF. Las personas con autoestima alta, el estudiante con autoestima alta, supera sus problemas, supera sus dificultades. Si en un examen se lo jalan, bueno, no se da por vencido, sí, porque sabe que va a salir victorioso. El estudiante de medicina con una autoestima alta afianza su personalidad, es creativo y sobre todo no son dependientes. Y por supuesto, la gente con una autoestima alta
tiene la facilidad de mantener relaciones interpersonales. Y eso es lo que ustedes deben de cultivar, ¿no? De llevarse bien con todos. Hay mucha gente que, bueno, yo he visto, ¿eh? Gente que llega al internado, ya no, ya, se cree Dios. La vida compensa, señores. Y ya no se ha portado mal. No llega a ser especialista. Y bueno, ¿no? Ya con eso se va bajando, ¿no? Lastimosamente las personas cuando se enferman o cuando les va mal, dicen, ¿por qué a mí? Y analizan su comportamiento. Y esa es una forma en que la naturaleza y la misma vida hace que las personas se corrijan. Entonces, las características que les he dado son las características de medicina que tiene una autoestima alta, ¿no? Y bueno, eso es lo que nosotros debemos conseguir. La persona con una autoestima alta es una persona interesante, una persona que se considera valiosa y que por supuesto va a reconocer y va a aceptar sus sentimientos y sus inclinaciones, pero inclinaciones al lado positivo. Y es capaz de disfrutar de sus actividades. Son capaces de trabajar con alegría, de trabajar en equipo, de jugar y de descansar tranquilamente, de caminar y sobre todo de estar entre amigos. A ver, un momentito. Bueno, a ver, ¿me escuchan? A ver, ¿me Sí, doctor, le escuchamos. ¿Sí? Le escucho, doctor. Ok. Entonces, mucho tiene que ver con el autoestima, ¿no? Con el grado en que nosotros nos queramos. ¿Y qué pasa con la gente que tiene baja autoestima? Es gente, por supuesto, ¿no? Gente que no se quiere. Gente que tiene sentimientos no resueltos. Gente que no es consciente, ¿no? La gente que tiene la autoestima baja es gente que no se quiere. Es gente que tiene algunos sentimientos ocultos, sentimientos de dolor. Es gente que cultiva rencor. Gente que se enoja con facilidad. Gente que se deprime. ¿De acuerdo? ¿Y cómo detectamos una persona que tiene baja autoestima? Gente que odia, gente que es ansiosa, que expresa con ataques de ansiedad, gente que es cambiante, ¿no? Que si, bueno, está alegre y bueno, luego está molesto, ¿no? O que digamos, mira a un costado y está alegre y cambia de humor, ¿no? Gente que tiene reacciones exageradas. Que agarra y que te grita, te menosprecia. Y que por supuesto, ¿no? Que tienen hilos bien sensibles. Es gente que le dices una cosa y ¡plac! Le hacen la yugular y se quiebra. Y por supuesto, gente que se siente impotente. Y que por supuesto son autodestructivos. Yo tuve compañeros con baja autoestima. Y bueno, sin ser psiquiatra, sin ser médico, tratábamos entre nosotros, entre nuestra inocencia, de ayudar a esa gente.
Yo tuve un compañero que, no voy a decir el nombre, pero le decían Osito. Y Osito se deprimía cuando estaba mal en un examen. Y este compañero le decían Osito, por eso le decían Osito, ¿no? Porque se ponía triste, era gordito. Entonces, en mi promoción yo tuve la suerte de que haya gente muy alegre, gente con bastante optimismo. Tuve esa suerte y esa suerte se la atribuyo a Dios. Porque si bien es cierto, yo en mi carrera no tuve un libro, pero sí tuve gente que podía comprarse su libro y me lo daba para estudiar. Yo lo estudiaba y les avisaba en el examen como un mecanismo de compensación. Entonces, Dios hace las cosas grandes. Y bueno, y conocí a este Osito, ¿no? A este compañero. Y por supuesto llevaba un curso que lo llevaba ya 3 veces. Era ginecobstetricia y este compañero ya iba a jalar ya. Este compañero ya iba a jalar. Entonces ya creo que a la cuarta lo botan de la universidad. Entonces, ¿qué pasaba? Lo botan de la universidad. Sentía triste. Entonces, es ahí donde yo lo me dice, ese doctor es malo. Y bueno, ¿no? Yo le digo, ¿y qué ha pasado? No, y me contó, ¿no? Nos metimos unos tragos y me contó. Es la tercera vez que llevo ese curso. Ese doctor es un tal, es un cual, es un... Y bueno, nosotros no somos nadie para dar adjetivos calificativos. Esa persona que señala es porque esa persona tiene una autoestima baja. Bueno, lo escuchamos, ¿no? Y nos dice, ¿no? Nos dijo, no, ya estoy fuera de la universidad, ya estoy fuera de la universidad. Así, yo estoy jalado, ya estoy jalado, decía. Y nosotros decíamos, pero ¿y? Mira, compadre, no, aprobó su primer examen de gineco, eran 2 exámenes nomás. Y tenías que aprobar los 2 con más de 14. Y aprobó sus exámenes y se fue a su internado, y se fue a su internado con nosotros. Entonces tenía que cambiar ese bajo autoestima. Se fue a su internado, regresó, sacó su título, sacó su bachiller, su título, se hizo médico y se hizo especialista. Hoy en día es un gran traumatólogo. Por eso la autoestima, estado de ánimo, con quererse sí mismo y por, por supuesto tiene la autoestima de una persona con el aprecio que le den sus familiares, con su dedicación al estudio y al trabajo. Y la autoestima crece con la alegría de vivir. A ver, se fue el sistema. ¿Me escuchan? Sí, le estoy escuchando. Ok, Sí, Huacas. se escuchó. Ok. Entonces, mucho tiene que ver esto con el comportamiento. Mucho tiene que ver con el comportamiento. Y el autoestima va a crecer si es que nosotros nos esforzamos día a día. Si nos comportamos con alegría, la autoestima definitivamente sube. Entonces, ¿cómo detectar gente que se considera gente que trata bien? Eso se va
eso se va a expresar así, a simple vista. Las que tienen una autoestima baja, es gente que no le va bien. ¿De acuerdo? Ok, Marco, muy bien. Entonces, es necesario que nosotros podamos nuestra potencialidad y sobre todo nuestras cualidades. Y, como les había dicho, pensar positivo, olvidarnos de esos conceptos negativos, ¿no? Y vivir de acuerdo con la realidad. La culpa de lo que se quiere, lo que se piensa, y sobre todo, actuar de acuerdo a lo que nosotros deseamos, ¿no? Bueno, vamos a quedar allí, ¿de acuerdo? Ya son 7:30. Vamos a quedar allí, ¿de acuerdo? ¿Me escuchan? Sí, doctor, sí se escucha. Muchas gracias. Ya. Entonces, ok, entonces, señores estudiantes, vamos a quedar ahí. Marcelino, ¿cuántos somos en este aula? Tengo 17 en aula. Faltan, somos como 23, creo. Entonces, Marcelino, para la próxima semana, una exposición sobre, vamos a dejar un grupo de exposiciones, pero sobre algunos temas que es necesario que nosotros los revisemos. ¿Por qué? Porque esto nos va a servir a lo largo de nuestra carrera. Ustedes ya están prácticamente de salida ya. 3 ciclos más y ustedes están en el internado. Y tienen que saber manejar urgencias psiquiátricas. Porque ustedes se van a su serum y cuando estén en su serum, salvo los que hagan ad honorem en Lima, ¿no? Porque los serum son en lugares alejados. Entonces, tienen que saber manejar algunas patologías que considero necesarias, que tienen que saber los médicos. Entonces, ¿les parece si los agrupamos en grupos? A ver, ¿me escuchan? Sí, doctor, lo estamos escuchando. Ok, en grupos de 3, entonces, vamos a hacerlo así didáctico. No busco grandes cosas, no busco que me investiguen lo último, busco que me investiguen lo esencial, ¿de acuerdo? Para la próxima semana, 3 personas que, por ejemplo, podemos empezar con la esquizofrenia, que es un tema que realmente es frecuente y muchas veces el médico serum no sabe manejar la esquizofrenia. ¿Por qué? Porque, bueno, ¿no? Se le fue de las manos. ¿De acuerdo? A ver, ¿me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor, ya. ¿se escucha? Ok, Ortiz, ok, Ortiz. Entonces, que me preparen ese tema, el de esquizofrenia, ¿les parece? Ya. No más de 15 minutos, 20 minutos, 20 minutos a lo mucho. Tal es que, y todos lean esquizofrenia para conversarlo. Lo conversamos. Entonces, ¿quiénes prepararía? ¿Quiénes? ¿Hay alguien que se ofrezca a preparar el tema de esquizofrenia o elijo? A ver. Si no hay voluntad, mejor elige usted, doctor. Ya, a ver. Ítala, Manosalva. Yo le ando, doctor. Dime, Ortiz, dime.
Doctor, Sí, le sí, escucho sí te escucho. cortado. Lo que le entendí es que 3 voluntarios se va a elegir 3 de la lista que le mandé. Dime, te escucho entrecortado. A ver, te llamo Ortiz, te llamo. Mejor. Es que es genio, ¿no?